Entonces vamos a llamar así como, hola, bienvenidas y bienvenidos a esta última clase de ayudantía con preguntas-respuestas sobre las últimas clases. Ya, no sé si tienen preguntas puntuales, dudas, comentarios, quienes están conectados en este momento. Por correo no recibimos ninguna pregunta, así que eh, no hay nada hecho previo como para abordar. Así que somos todos oídos. No sé si Sandra, Lucía, Javiera, el profesor Cristiano Ángel, ¿tienen alguna duda? Oh, Chaylan, hola. Qué gamer, Chaylan. Ya, pregunta, ¿vieron las clases? ¿Están haciendo la prueba? ¿Miraron la prueba? Yo tengo una duda, pero muy de la prueba en sí. Adelante. Es que en la primera, si no me equivoco, sí. En la primera pregunta ¿Ya? dice, ¿cómo explicaría este proceso, los dos circuitos, y su ¿Mm? evolución a través de una analogía cercana a los estudiantes? Ya. Dice analogía, pero tengo que con esa analogía explicar ambos procesos y además la evolución. Claro, mira, voy a proyectar la pregunta para que estemos como al tanto de lo que estás hablando. ¿Te parece? Ujú. Bien, voy a compartir pantalla. Pum, 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 música de compartir pantalla. Ya, aquí estamos. Entonces, fíjate, estamos hablando de la prueba 3 y dice, la voy a leer. En una clase de la unidad 1, Biología, Evolución y Biodiversidad de primero medio, coma, entre otros ejemplos muy interesantes, usted menciona que a través del tiempo se ha complejizado la estructura del sistema circulatorio. Punto. Para ello, coma, explica cómo en el ser humano se han constituido dos circuitos, uno sistémico y otro pulmonar, coma, que impiden la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Punto. Tras esto, coma, estoy leyendo los puntos ya para que nos interioricemos. El curso solo mira en silencio sin comprender qué está diciendo. Abre pregunta. ¿Cómo explicaría este proceso, dos circuitos, y su evolución a través de una analogía cercana a los estudiantes? Entonces, mira, en efecto se pregunta por ambas cosas. Por una parte tienes que incorporar el, el circuito, a qué se refiere dos circuitos, y por otra parte la evolución de estos circuitos. Cuando hablamos Ya. de evolución de los circuitos, nos estamos refiriendo a las fuerzas evolutivas, como tengas que ocupar en tu pregunta elementos de evolución, que como motores del cambio, sino que referirte a las modificaciones que han existido desde los osteícteos o peces trascendiendo hacia los anfibios, luego a los reptiles, finalmente los mamíferos. Entonces, no sé Ya. si tienes en mente como el esquema, pero hay una Sí. complejización. Entonces, fíjate que deberías abordar cómo cambian los circuitos y la evolución se refiere principalmente a eso, al cambio. Así Ya. que mi respuesta es ambos. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Y tienes alguna idea? ¿Se te había ocurrido algo como Sí, una a mí analogía? se me había ocurrido ocupar el circuito como del agua caliente con el calefón y el gas. Mm, ya, me parece. Nadie más puede ocupar ese ejemplo. Yo hoy registrado. Caladito rojo. Ya, sí, quedó anotado contigo. Ya me Ese se me gusta. ocurrió a mí. Súper, porque es como es muy cotidiano. Uno puede pensar en el flujo de agua. Mm, ya, perfecto. Ujú. Ya, súper. Muchas gracias por tu inquietud. ¿Quién más tiene alguna duda sobre esta pregunta? ¿Alguien no entiende lo que son los circuitos? ¿Que apuntan dos circuitos? O sea, yo sé que Chailán lo tiene claro. El Steffi también, porque fueron muy buenos alumnos de este curso.
Pero el resto no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a esto. ¿No? Y sobre alguna de las otras preguntas, vamos a pasear un poco. Yo también tengo otra pregunta con Adelante. otra. Sí, sí. em, es en la pregunta 2. Pregunta 2, llamada la sed peligrosa. Cuéntame, En el criterio cuéntanos. que dice, se emplea al menos un ejemplo a favor de su argumento y mención de adaptaciones a la salinidad en otros organismos. Si, por ejemplo, diéramos un ejemplo de, no sé, vamos a hablar de los peces de agua de mar. Ahí ya estaríamos mencionando ciertas adaptaciones de otros organismos Y un y ejemplo, además dando un ejemplo. ¿Eso está claro, bien? siempre y cuando mencionara un pez, ¿ya? Y su adaptación te ayude a argumentar. Ya. ¿A qué me refiero? Mucha gente, y esta es una pregunta que se usó el año pasado, mucha gente, recuerdo que por ejemplo decía, no debes tomar agua de mar, no sé, tal cosa. Y muy anexo decían, y un antecedente interesante es que los peces de agua de mar, bla, bla. Ese es muy interesante, la verdad es que si no aporta a tu argumento, solo queda como una adaptación, pero no es un ejemplo a favor de tu argumento. Entonces lo importante es que tú ocupes los ejemplos a tu favor, como un Ya. respaldo de lo que estás mencionando. Eso es lo que se pretende evaluar con ese indicador. ¿Ya? Así que por ahí va la cosa. Oh, perdón, está sonando el celular. Lo voy a silenciar. Eh, ya. Entonces, que quede bien claro. Un ejemplo es una cosa, pero que está a favor de tu argumento es otra. Y lo que mencionaste como una adaptación a la salinidad me parece perfecto. En particular, los peces de agua salada, ¿qué es lo que hacían? Ellos bombean iones a través de las branquias, porque están en un medio tan salado que necesitan eliminar sal. Y no sé si lo mencioné, pero dicho sea de paso, la osmolaridad plasmática de un pez de agua de mar es muy similar a la nuestra. O sea, no por vivir en el mar son más salados. ¿Ok? No sé si hay más preguntas respecto a la sed peligrosa. Bueno, sí, les puedo comentar respecto a esta pregunta, que es una pregunta abierta, porque ¿qué respondería usted? No apunta a nada algorítmico, entonces hay mil opciones de lo que podría responder. Por ello es súper importante que se ciñan a estos indicadores, porque básicamente ocupando esto, no importa lo que tú nos digas, si te ciñes en esto, vas a tener buena nota. ¿Ok? No es como cálculo o físico-química donde te tienen que dar un valor, es muy distinto. Bueno, voy a viajar acá. Oh, hola Steffi, te vemos a través de la cámara. Bajando, bajando. Ya, de aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Otro perro con ese hueso? Bueno, mientras lo piensan, les cuento que me gusta ponerle nombre chistoso como a las preguntas, porque siento que hay gente que no le gusta, como que hay gente que responde muy serio, como, como, ya, y la verdad es que no me importa si no les gusta. Es mi curso, hago lo que quiero. Ajá. Bueno, a otro perro con ese hueso apunta a la clase de sistema esquelético, ¿sí? Y nuevamente, si se dan ¿Eh? cuenta, sí, te escucho. Perdón, es que yo no tengo una pregunta respecto a la pregunta como tal de la prueba, pero tengo una pregunta a la clase, de la clase. Adelante, por favor. Quería saber si la atrofia y la hipertrofia pueden ocurrir como simultáneamente en un mismo organismo. Sí, O sea, pienso, no sé, por ejemplo, ¿qué pasa si me doblo, me fracturo un pie? ¿Ya? Como lo voy a dejar de utilizar, se va a atrofiar.
pero el otro pie lo voy a utilizar demasiado. Entonces, Perfecto. puede generar, o sea, no sé si generar sea la palabra adecuada, hipertrofia. Sí, absolutamente. Absolutamente. Eso. El fenómeno no posee una regulación neuroendocrina, como que haya una señal superior enviando información a blancos en el cuerpo, como muchas veces sí lo es la acción de hormonas tiroideas, gonadales, etc. En el caso del remodelamiento del hueso, lo que ocurren son fenómenos locales. Así, por ejemplo, la presión que existe sobre el hueso va a estimular la deposición de elementos de matriz extracelular. Entonces, sí, en un hueso puede ocurrir algo totalmente independiente a lo que le pasa a otro hueso. Así que, en efecto, como tú dices, en una persona sí podrían ocurrir los dos fenómenos. Una hipertrofia. Ya, súper. ¿Ya? Y aprovecho Ya. genial. Aprovecho tu pregunta para comentar que el término atrofos significa como el no alimentar. Trofo, acuérdense, trama atrófica. La raíz etimológica del trofo significa como eso del nutrir, la atrofia. ¿Bien? Hipertrofia es sobrealimentar. Así se puede entender fácilmente. Y la atrofia es sin alimentar. Isotrofia, no tengo idea si existe isotrofia o algo parecido, pero quedémonos con la hiper y la atrofia. Y bueno, respecto a esa clase, no sé si también tienes más preguntas o alguno de los compañeros aquí conectados. El tema es bien simple y fíjense que la pregunta apunta a dos factores. Y con esto voy a retomar algo que les mencioné al principio de este ratito que nos conectamos. Ya, un alumno a mí me dice, eh, no, los huesos no cambian. Yo digo, lo voy a matar, porque sí cambian, pero digo, cambian en términos evolutivos, porque hay modificaciones del sistema completo, y también hay cambios dentro de la vida de un organismo, como una atrofia, una hipertrofia, ¿cierto? Entonces yo partiría diciéndoles, ¿sabéis qué? Existen dos ámbitos en los cuales los huesos sí cambian, el sistema sí cambia. Me refiero a uno de ellos y luego me refiero al otro. Pero le señalo explícitamente que hay dos. Al principio le digo, ¿sabes qué? Hay dos formas en las cuales el sistema sí manifiesta cambio. Entonces así, finalmente tú estructuras la pregunta y luego das la respuesta. Y no una corriente de la conciencia de, y además, pum, pum, y tiré. No, sino que estructuras una respuesta al principio y la señalas. Entonces le dice, mira, en dos dimensiones sí esto cambia. Incluso podríamos hablar de una tercera dimensión, que es a nivel atómico, porque hay un recambio a nivel de los átomos que lo componen. Podría aparecer un meme que era como, no sé si lo vieron, que era como las células de tu piel, no, ¿cómo era? Los besos que te di en la piel ya no están en esa célula, una cosa así, bueno, no me sé el meme, perdonen lo poco, pero apuntaba aquí, recambias la célula. Entonces, si besaste algo que tenía una célula, bueno, o sea, ya no están. Así que no llores por él, no llores por él. Lo mismo pasa con el hueso, cambian los elementos celulares, cambian los átomos que lo componen. ¿De acuerdo? Interesante sí es que es la estructura ósea varía y no me refería a los dientes ya, pero los dientes varían muy poco. Tú formas diente y el diente genera una huella de la estructura atómica del contexto atómico isotópico en el cual se formaron tus dientes. Por ello, en arqueología y en antropología, si tú tomas una muestra de diente, tú puedes saber dónde estuvo una persona durante su niñez. Y eso es súper bonito porque tú puedes tomar una momia y puedes saber si una señora pasó su niñez en la costa y luego viajó hacia el altiplano o al Amazonas. Entonces, a través de los dientes y las marcas isotópicas que se van generando en el diente te permiten determinar como la historia de vida de un individuo. ¿Ya? Que es muy diferente a nuestros huesos, que sí son mucho más dinámicos. ¿Ya? Y van a representar lo del último tiempo de vida, no tu infancia. ¿Alguien dijo algo en el chat? A ver, voy a ver el chat. No puedo ver el chat. ¿Alguien me puede decir lo que dice el Una chat? carita sorprendida. Carita sorpresa. Y sí, les cuento que
la ecología isotópica, que varios la tomaron en la en la prueba pasada, es súper chora, te permite hacer demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Ya, no sé si tienen preguntas de esto de los huesitos, alguien que tenga alguna duda, o pueden preguntar de la clase 1, de la clase, da lo mismo, podemos hablar de lo que quieran. Yo mientras cumplo con mostrarles. Ya, el baby Igual la shower. idea era como eso, Ujú, ya que igual sí, no hemos tenido sesiones sincrónicas como para poder retomar las exacto. clases de los videos, entonces la idea es que pudieran preguntar, sacarle provecho a esto y no quedar solo como con el Ujú, video. Porque igual de las sesiones sincrónicas se saca harto, como harto sí, también lo eso. creo. Y sobre todo la integración de contenido. Siento que para allá apunta. Ahora igual entiendo que estén todos trasnochados como salvando el semestre. Están en modo sobrevivencia. Supervivencia, yo diría. Como que ya no importa con la calidad que haga las cosas, solo va a hacerlas. Ya, ¿vieron la última clase? La de sexualidad. Ya les cuento que de sexualidad podría haber un curso completo porque tiene tantas dimensiones, tantos ámbitos. Podríamos haber hablado de gametogénesis, pero un curso completo, o de, no sé, mil temas, mil temas. Pero como yo tengo una deformación hacia la evolución y la ecología, partí por ahí, hablando de la selección sexual, cómo determinan algunos rasgos, cómo hay un componente energético detrás de la selección y de la anisogamia, para luego tirarme un poco como a un lado más hacia la determinación sexual, ¿ya? Y haciendo énfasis en que lo que nos muestran los textos es una visión sesgada hacia los extremos de lo que uno observa como un espectro en la vida, ¿ya? Y me refiero en particular a esta indeterminación sexual que es muy temprana, ya que estaba por múltiples factores. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de esa clase o de otra, como decía Steffi, súper bien recibido. No necesariamente la prueba. De hecho, como un dato Ujú, curioso a propósito de esa pregunta, porque ya la estábamos revisando con mi pareja del trabajo ujú. y nos quedamos como 2 horas conversando Mira, a propósito de esa pregunta. bien, ¿en qué da vuelta la idea? Llegamos de sexualidad hasta política, De todo un poco. de todo. Mira, entretenido. Es que somos seres sexuales. Entonces, fíjate que cuando se habla de sexualidad en el ámbito escolar, como que, y lo mostraba en el video de las noticias, como que hay poderados que dicen, no, le van a enseñar el Kama Sutra a mi hijo, y nada que ver, sexualidad no es eso. Si eres un ser sexuado, entonces esa dimensión de tu vida como animal social, de verdad que repercute en muchas cosas, desde infecciones de transmisión sexual, que es uno de los ámbitos, ¿te fijáis? A la reproducción, a todo esto, todo esto. O sea, partiendo por la anatomía, por ejemplo, si tú le enseñas a una niña o un niño anatomía y le enseñas sobre su cuerpo, puede ser muy bueno para identificar o prevenir abuso. ¿Qué es mío? ¿Qué corresponde? ¿Cómo debo interactuar con el otro? Eso también es educación sexual, ¿ya? Entonces, como si tú divagaste con tu compañera o compañero en el tema, es porque de verdad tiene muchas dimensiones, muchas dimensiones. Y hablar sobre esa, porque bueno, la pregunta de la prueba era como que una niña decía que el sexo del niño iba a depender de los cromosomas que tenga, si son dos X o X e Y. Eh, da para mucho de hablar en extenso. Entonces ahí ustedes tienen que referirse como, ¿qué dirían? Si el sexo es una determinación genética, si hay algo más allá que los genes, ¿sí? Eh, y quizás fue, fue mencionado nomás al paso en la clase que está grabada, pero ustedes construyen muchos conceptos y percepciones en el aula. O sea, el día de mañana cuando digan, ya vamos a hacer una competencia entre niñas y niños, listo, generaste un corte.
cuando muestras puros científicos hombres, así como viejos, como lo hago yo en las clases, muestro puros viejos. Por eso les pido a ustedes que en los seminarios hagan la parte inclusiva. También genera en los niños como una visión sesgada de quién hace ciencia. Entonces, los géneros se construyen en el aula. Esas visiones de qué hacen las niñas, qué hacen los niños, qué es un hombre, qué es una mujer. Y si tienen que ustedes enseñar sexualidad y mostrar como los aspectos más generales de la genitalidad, por ejemplo, es súper necesario que aborden esa diversidad. A mí me pasa que siento que este tema es como súper importante como en nuestra formación, porque siempre que se habla de sexualidad se manosea mucho el tema de la biología, que es lo como natural, como que entonces hay mucha gente que como que confunde conceptos, el tema de sexo con género, y manosea mucho la biología. Entonces, igual, el tema de tener como profes de biología bien claro los conceptos y el tener una mirada más amplia va a facilitarle muchas cosas a los estudiantes. Entonces, como súper importante. De todas maneras, ustedes han visto esas marchas como en contra de la diversidad sexual. Entonces aquí, miren, esto es bien delicado. Hay gente que sale como con el texto de biología segundo medio a protestar. Así como, no, ustedes están en contra de la biología. Ya, eso ya es chocante porque es entender que la gente está mezclando un montón de cosas. Ya, una cuestión es la identidad sexual, otra es tu preferencia sexual, otra es tu sexo biológico, que aún así puede estar indeterminado, y otra cosa es tu género, que es una asignación social. Entonces, eso es que lo debemos tener clarísimo, clarísimo. Sobre todo ahora que, si ustedes se dan cuenta, está, no sé, pues te venden la polera LGTB, como, ¿qué es eso? Ya, no te digo que tú te vistas así como de todos los colores y salgas a hacer clase como con una bandera, pero sí es en tu ámbito del conocimiento donde tienes que manejarte en esto. Eso es una responsabilidad. Les cuento que ya estamos grabando esto, no creo que lo vean. Una vez me fui a acampar con un grupo de estudiantes y había un estudiante que era transexual y yo no sabía. Entonces yo no entendía por qué tal persona no interactuaba en el baño del campamento con las demás personas. Y no me querían decir, pero todo el curso sabía. Pero pensaban que no, el profesor no hay que decirle. Yo no entendía por qué no, o sea, no se generan diálogos. A eso quiero llegar. Y es muy necesario, muy necesario. Una vez una profesora, yo trabajaba en un colegio, una profesora le pidió el carnet a una alumna, porque no, dijo, no, yo no sé si tú eres niño o niño, tu carnet. Eso es tremendamente violento. O sea, que a ti te dé lo mismo, o sea, el género de una persona. Y bueno, aunque eso es un elemento más de juicio personal, considero que también pasa por que tenemos que educarnos en ese ámbito. ¿Sí? Hay cosas que son más pertinentes que otras, pero tenemos que comprender las bases conceptuales. Ahora, si nos ceñimos al currículum escolar, les cuento que educación sexual está enfocada en dos puntos. Principalmente en embarazo, ovulación, ¿sí? Gestación, y cambios hormonales llevados por el eje hipotálamo hipoficiario. O nada. Eso es lo que te habla el currículum de sexualidad. Y esa es otra dimensión que también tenemos que manejar, pero no lo quise preguntar en la prueba porque creo que era más importante lo otro, como generar la discusión que nos hablaba María Esperanza Arriagada con su compañera. Igual es como medio raro, porque por ejemplo, si más adelante ustedes tienen jefatura, en orientación igual hacen ver el tema de sexualidad. Y muchas veces en jefatura hay profes que son de diversas áreas, o sea, como de cualquier área. Y tienen que enseñar estos contenidos así como así, a la vida, como a lo que se informen. Entonces igual es complicado el tema de que como que, como que no esté visto como algo tan importante, porque yo en la práctica me he fijado en eso, que lo ven muy así como por encima. Por ejemplo, en orientación. Y es como un tema a tratar, pero
como que los profes que no son de biología, por ejemplo, como de ciencia, como que tratan de informarse lo que pueden, pero como que siento que hay un déficit y que nosotros tenemos como esa ventaja, como una ventaja de que como que podemos tomar los elementos de biología, pero sin dejar de lado como esta otra perspectiva, porque también caer como solo en lo que dice la biología es como un poco sesgado, porque somos personas y somos sociales, entonces es como comentarles. Súper. Entonces, miren, como dimensiones yo creo, y gracias Tefi, yo creo que como dimensiones son importantes. Control de natalidad, esa cuestión es muy prueba de selección universitaria. Enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual, control de las hormonas y de los procesos, y en eso cae. Pero la determinación sexual y el aspecto más humano, integral, eso va a quedar por cuenta de ustedes, si lo abordan y cómo lo van a hacer. Así que ahí, compromiso personal. ¿Ya? Por ahí, Cristian escribe en el chat, dijo, fue interesante lo del gasto metabólico entre machos y hembras, el gasto en reproducción. Sí, te cuento, Cristian, que la energética es todo un ámbito del estudio en ecología. Y se estudia como el motor de muchos aspectos. Finalmente, como somos sistemas termodinámicos, la energética está a la base de muchas cosas. Entonces, uno puede hacerse preguntas de contexto evolutivo, ecológico, siempre situando la energética como un eje muy importante. Y ahí podía hablar de dinosaurios, que son de sangre caliente o sangre fría, comillas, comillas, hasta hablar de la determinación sexual. Bien. No sé si tienen más preguntas o comentarios. Está una clase, así que pueden hablar lo que quieran. Mientras piensan qué preguntar. Les cuento que una vez yo tomé un ramo, era presencial, y éramos 3 estudiantes. Y yo me quedé dormido en una clase. Así que no tengo cara para decirles, hablen. Esto es el karma, se paga todo. Todo se paga. Por 2. Me pasó lo mismo. También te quedaste Y dormida. aparte hacíamos las clases en una salita chica, por si éramos 3, y la profe se sentaba al lado y me quedé dormida al lado de la profe en la clase. Fue como, y después como que miré hacia el lado y estaba la profe ahí como, ¿en serio? Pero sí, muy triste. También me quedé dormida frente a la bicha. En una Por clase eso, que también éramos 3. pero eso está Me bien. hizo sentar adelante porque no había nada más. Lo mismo, me quedé dormida. Por eso eres ayudante. Parte de este curso. Por eso. Requisito, duérmete en clases chicas. Me quedé dormida en todas las clases. Oh, sí. No, yo roncaba y yo ronco fuerte. O sea, en esa, imagínate, si éramos 3 dormíamos, pero clases como de 300. Yo estudié biología y teníamos química con todos. Entonces éramos como 300 en la sala. En los aularios 1 y 2 que ya no existen. Yo dormía, roncaba. Así que, además que hay gente durmiendo ahora. Bueno, ámbitos de sexualidad, creo que temazo. Nunca deja de estar vigente y tenemos que ser súper responsables con nuestra formación. Y bueno, la pregunta entonces de la prueba, volviendo a la pregunta de la prueba, es ¿cómo emplearía esta situación que es la que una colega está embarazada y una niña habla sobre la determinación sexual heterogamética para abordar la determinación sexual pero desde una perspectiva inclusiva? Es decir, explicitar a los estudiantes como, ¿saben, chiquillas, chiquillos? Pueden nacer una niña, pueden nacer un niño, pueden nacer una persona con una indeterminación. Y eso es independiente de su género y de su predilección sexual y de su identidad de género. Y quizá ahí explayarse. ¿Ya? Profe, ahí Bien. igual me surge una duda porque dice emplea al menos un ejemplo a favor de su argumento. Y en este caso, ¿cuál sería el argumento? Ese es mi problema. Ya. Por ejemplo, si yo argumento que puede ser niña, puede ser niño, o puede presentar una genitalidad que la sociedad menciona como una indeterminación, entonces yo puedo referirme a un ejemplo y puedo señalar casos en donde, por ejemplo, hay quimerismo. Y ahí sí que alguien lo puede explorar. Un quimerismo es cuando tú tienes células con cromosomas XY y otros XX.
Entonces, mira, fíjate que en la clase hay una diapo muy fea, con una tabla, como con variaciones cromosómicas que determinan algunas condiciones fenotípicas. Ahí podrías tener un ejemplo. Entonces, diré un ejemplo Sí, a favor sí, de tu argumento. sí, la vimos, estaba interesante ver cómo esos detalles que hay, como bien sutiles de repente. Mm. Bueno, a la Estefi quizás le podría comentar algo al respecto, pero claro. ¿Qué onda? Es que en la tablita hablaban como de los ovarios poliquísticos, como desviándose de, como como femenino máximo. Entonces, con Chaila me estaba molestando de que tenía ahí, y ya no sé en qué catalogarme, porque yo tengo ovarios poliquísticos, entonces fue como la discusión. Nos pusimos ahí, no, Steffi, no era 100%. No, estás en la indeterminación, claro. Ajá, sí. Mira, Entonces, no me había fijado, nos pusimos a ver como, ¿qué dice la tabla? Y empezamos a leer así como punto por punto. Estaba claro, interesante. de todas maneras. Ahora también pueden rescatar cosas del contexto, no necesariamente de la clase. Por ejemplo, no se mencionó, no es parte de la clase, pero yo lo vi porque en mi carrera, cuando estudié biología, tuve 2 compañeros con hipogonadismo. Y como éramos todos biólogos con texto, lo mencionaron sin problema. Entonces, en uno de los casos era un hipogonadismo gonadotrófico, es decir, tenía un problema esta persona en el desarrollo del ADN hipófisis. Y eso repercutía arriba abajo en 1000 cosas. Entonces, o sea, yo me pongo en el lugar de ustedes como estudiante del curso y digo, no lo mencionaron, pero es un ejemplo que tengo a favor. Y conozco el hipogonadismo gonadotrófico y lo voy a mencionar como un caso de indeterminación que no está en el canon del macho y de la hembra. No sé. Ahí ustedes pueden jugar. Ya. Así que de ahí con los ejemplos los pueden sacar en múltiples partes, de manera que puedan reforzar su argumento. Mira, llegó María José Villegas, no te había saludado. Estará por ahí. Hola. Bueno, la prueba es recortita. Insistimos en que pueden hacerlo de manera individual o pueden hacerlo en parejas, como más les acomode. ¿Sí? Profe, comparto pantalla. Es que lo que pasa, la ayudantía va a estar muy ligada a la prueba, entonces. Deberíamos hacerlo ya, así como, ¿te Sí. tinca, no? Dale. Y que en la prueba. Ya, voy a Ya, compartir voy a pantalla. permitir que puedas compartir. Tú, dale. Ya, ¿se ve bien? Sí, creo que sí. Sí, Se ve se bien. ve súper bien. Entonces, ya vamos a hacer la ayudantía. No va a ser igual las ayudantías que hemos hecho porque no estaba en los ánimos de nadie venir para hacer la ayudantía y lo entendemos. Así que vamos a ver más que nada la prueba para hacer un apoyo en esto. Entonces, vamos a ver como las instrucciones generales de la prueba, estas 4 clases que entran en la prueba y después como dudas generales que tengan. Entonces, acá están las instrucciones generales de la prueba. Y bueno, acá hay algunos puntos que quiero volver a hacer como hincapié para que no tengan descuentos, porque pasa esto que a veces responden súper bien, pero fallan con, son detalles como en cuanto a la estructura que se pide de la prueba. Entonces, por ejemplo, el tema de la ortografía, que ya lo hemos hablado harto, revísenlo, tómense un tiempito en leer las preguntas detenidamente, ya porque a veces el Word no marca la falta de ortografía, entonces el Drive, el de documentos tampoco marca todas las faltas de ortografía, pero yo sí las leo, entonces revísenlo. Y en cuanto a la capacidad de síntesis, lo mismo. El máximo de palabras por pregunta es ese es el límite. No se pueden pasar
ni una palabra más, o sea, ese es el máximo. Ustedes podrían responder esa pregunta en menos, pero hasta 600 máximo. Creo que todas las preguntas de esta prueba tienen 600 palabras como máximo. Entonces, no se pasen porque es fome bajarles punto porque se pasan en alguna palabra. Y lo otro que notamos es que a veces borran palabras como para calzar con el máximo de palabras, pero eso suma falta de ortografía, entonces si van a borrar palabras para calzar con ese límite, vuelvan a leerla porque pasa mucho que estoy leyendo y es como, acá falta un la, acá falta un es, no sé. Y después cuento las palabras y está como súper justo. Entonces yo me lo imagino borrando palabritas. Entonces vuelvan a leerlo para que no pase eso, porque si no les suma como falta de la ortografía que no se entiende. ¿Ya? Y eso, como favor, pedirles que pongan las tablitas porque se nos hace más fácil después revisar la prueba. Así que descarguen el documento de la prueba y traten de poner las tablitas porque nos facilitan mucho el trabajo. Es un favor, no una instrucción que vaya sí o sí, pero un favor. Y lo mismo con lo de destacado, como los conceptos destacados. Algunas no los marcaron, o sea, no se descuenta por eso, pero sí facilita mucho más el focalizar hacia esos conceptos. Lo que sí, que si ustedes marcan estos conceptos, no quiere decir que en su pregunta, si ustedes abordan otros conceptos, yo no se los pueda corregir, ¿ya? Porque pasó que en algunas pruebas usaban conceptos, lo usaban bien, pero en su respuesta igual mencionaban otros conceptos y que estaban erróneos. Entonces, yo igual tengo que hacer ese comentario, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes respondan tiene que estar bien justificado, sin errores conceptuales, ya, para que tengan ojo con eso, ya. Y lo mismo en cuanto a estos descriptores relacionados al contextualizar. Pasa mucho que contextualizan un concepto y después todo lo demás es una explosión de contenido, como de mucha definición y hablan de cosas súper específicas a veces, que la cadena de transportadora de electrones y que la ATP, y muy fuera, y como que solo al principio lo contextualizaron y después se van a una rama que el niño o niña yo lo veo perdido en el vacío con alguna respuesta. Entonces traten de ser como ir pensando eso, que las preguntas si son hacia estudiantes, piensen, no sé, en qué curso están, podría hablar de ciertas terminologías, tal vez no han visto nada de eso todavía. Entonces, ponerse en esas situaciones para que las respuestas sean claras. Entonces, si se pide como un contexto, sean como consecuentes con eso en toda su pregunta, como que no, o sea, no es que no puedan ser más específicos, pero sí tratar de no irse tan lejos de la contextualización para un estudiante. Y creo que respecto a las instrucciones generales, eso. No sé si hay alguna duda respecto a alguna instrucción general. Si está claro. ¿Sí? ¿No? Estoy como Yo tengo súper. todo claro. Ya. Gracias. Estoy con práctica esperando la respuesta de los niños. No me responden ya. Bueno, entonces, ahora vamos a ir como con las preguntas en sí. Ya, entonces tenemos el silencio, que es una clase de la unidad 1 de biología. Estamos viendo este tema y no entienden nada de lo que les explicamos de los dos circuitos del sistema circulatorio. Entonces, la ayudantía va enfocada para que ustedes no sigan cayendo en estos errores que hemos detectado en la prueba y poder ayudarlos, no sé, con conceptos, qué ideas tienen ustedes. Así que igual necesito que participen. No va a ser una ayudantía mega participativa porque estamos como focalizadas en la prueba, pero sí que lo hagan en las pequeñas instancias que vamos a tener, ¿ya?
Entonces, tenemos estos dos sistemas que podemos relacionar en esta respuesta. Y voy a ir por descriptor. Entonces, el criterio dice se dirige el curso como en una clase. Entonces, ustedes al responder tienen que hablar en primera persona, ¿ya? No desde afuera, sino que realmente yo, sí, estudiantes, les hablo, ¿ya? También pasa mucho que usan paréntesis para dar explicaciones. Y se hace un poco extraño que usen paréntesis para dar explicaciones porque yo no sé si como que ese paréntesis se lo están diciendo al estudiante, entonces como, ¿para qué el paréntesis? ¿O lo está pensando usted? No, mejor no usen paréntesis para dar explicaciones. Sí lo pueden usar para, por ejemplo, yo he visto que ponen, no sé, espero respuesta de los estudiantes y ahí se entiende como la idea que va generando, o ponen algo de lo que está pasando, como del contexto, pero no explicaciones, ¿ya? Porque las explicaciones deberían quedar hacia el estudiante, no como en que estoy pensando en esto, ¿ya? Para que traten como de no usarlo en ese sentido, para dar explicaciones. Y ahí les dejé como un ejemplo de que cómo podrían partir su pregunta, porque muchas personas todavía no cometen este error. Entonces tienen la respuesta bien, pero no se dirigen al curso. Y es como muy como fácil de cumplir este criterio, ya porque es dirigirse al estudiante o al curso y traten de hacer explícito como el que le están hablando al curso a un estudiante, porque algunos hablan como en primera persona, pero no, como que le hablan a cualquier persona, así como que empiezan a responder, pero nunca hacen referencia a que le están hablando a un estudiante, entonces yo puedo pensar, me lo está contando a mí, se lo está contando a un amigo, a un compañero. Entonces también hacer explícito el uso de que le están hablando a sus estudiantes, ¿ya? ¿Hay alguna duda con ese criterio? Que ese es como el general en todas las preguntas. Si no, seguimos en el siguiente. Bueno, voy a avanzar. Ya, entonces, acá tenemos uso de conceptos vistos en clase. ¿A ustedes qué conceptos se les vienen a la mente para responder esta pregunta? Hay conceptos que son como súper obvios, o sea, como que se hacen más obvios. ¿Se le ocurren algunos? Como que piensan más o menos responder hasta ahora, en lo que ya han avanzado, puede ser. Tengo la duda que si aquí se considera un concepto circuito sistémico y circuito pulmonar. Sí. ¿Sí se consideran? Sí. Ya. Aquí, lo que sí, o sea, yo al menos me he fijado que casi todos han cumplido con esto de usar los conceptos y no solo, o sea, no solo nombrarlos, sino que los usan. Así que al menos en ese sentido siento que bien. Entonces, pero que no se les olvide. Pero sí, sí se puede usar. ¿A alguien más se le ocurre algún concepto o lo mismo, si tiene alguna duda con respecto a algún concepto que quiera usar? O tal vez hay conceptos que no quedaron claros de esa clase, ¿no? Y igual con Tailandia les dejamos algunos conceptos que podrían usar en esa pregunta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, está el tema del circuito sistémico y el circuito pulmonar. Así que sí, sí sirve. También está el tema de ser tetracameral. Podrían explicar más, de alguna forma los alvéolos en el sistema respiratorio, explicar lo que son las bombas, el corazón,
en realidad hay hartas formas de abordar la pregunta. O sea, ustedes pueden hacerlo como más general o irse a cosas específicas, pero le dejamos conceptos así por si les sirve. Y, espérenme, la alarma. Respecto al tercer concepto, tienen que tener muy claro cómo es el proceso para hacer la analogía. Uno como profe, como persona, no puede hacer analogía si no entiende bien a lo que quiere hacer analogía. ¿Ya? Entonces les recomiendo hacer un esquema si es que todavía no lo tienen claro, así como hacer esas 4 divisiones que tiene el corazón y demás, así se les puede ocurrir algo, una analogía más cercana. Porque puede que viendo solo como en la anatomía se confunde mucho, porque el corazón ya es medio raro y uno se pierde entre buscar la aorta y dónde está la vena y no. Entonces mejor les recomiendo hacer eso, así como buscar algún esquema que esté más sencillito y con eso puedan hacer la analogía. Pero lo más probable es que si ustedes no entienden bien cómo es el proceso, no pueden hacer una buena analogía. Entonces traten de ir como por el paso a paso. No sé si hay dudas respecto a cuál es el paso a paso, porque también puede ser válido. ¿Alguien tiene dudas respecto a cómo es como el paso de la sangre en el sistema? Si no, no. Como ustedes quieran. Yo no tengo dudas. Yo no tengo. Muchas gracias. No, yo tampoco. Ya, bueno. Y entonces, con eso, súper, teniendo claro eso, se hace más fácil hacer la analogía. Y respecto a lo mismo, su analogía no tiene que ser algo como anexo. Ya no tiene que ser como, explico todo el sistema y se puede comparar con esto. Sino que la explicación, que su analogía pueda usarse dentro de la explicación y que ésta sea coherente. Ya no es como un accesorio. No sé si se comprende eso. Y eso respecto como a esta pregunta. Así que si tienen alguna duda, o pasamos a la siguiente. Sí, tú. Ya, bueno, voy a pasar a la siguiente. Tomo su silencio. Ya, voy a hablar ahora Chailán. Ahora sí. Bueno, entonces, acá en la sed peligrosa, básicamente yo creo que lo más importante es identificar justamente lo que está escrito abajo y que dice, claro, que el agua salada no implica necesariamente tomar agua de mar. Igual vimos hartos conceptos en clase, o sea, en los videos más que nada, que tienen relación justamente con esto. Así que vamos a ir entonces avanzando. ¿Y sí? Ya vale. Bueno, esto es básicamente lo mismo que mencionaba la Steffi, así que no es necesario recalcarlo. Entonces, bueno, creo que me salté un poco. Básicamente, preguntarle a ustedes, ¿qué ejemplos creen que podrían utilizar justamente? Bueno, y creo que ya el profe ya mencionó algunos, justamente para apoyar su argumento respecto a esta pregunta. Recordemos que igual estamos hablando como de estrategias de supervivencia, no sé, pero claro, la idea es justamente eso, abordar algunos ejemplos. Por ejemplo, el profesor hablaba, por ejemplo, de esto acerca de los peces, ¿no? Ya bueno, entonces básicamente también podríamos abordar los ejemplos desde la otra perspectiva, como
teniendo en cuenta, por ejemplo, en realidad, qué va a pasar si tomamos, por ejemplo, podríamos hablar del suero, o de tomar agua de mar, o básicamente de las sensaciones que hay respecto al tema de la hidratación, ¿ya? Así que eso podrían también ser ejemplos que podrían ocupar y básicamente hay unos conceptos que se enlazan muy bien, que son los que vienen a continuación, ¿ya? Y tienen que ver justamente con estos conceptos que hablan como sobre la expansión isosmótica del volumen, contracción hipertónica del volumen, quizás podrían ser utilizados justamente para darle respuesta a esta pregunta, ¿ya? Y ahí básicamente incorporamos también algunos conceptos que les van a servir probablemente para dar respuesta justamente a la pregunta, ¿no? En este caso también se incluye, por ejemplo, los osmorreguladores, los homoconformadores, ¿sí? Y es que justamente también tienen que hablar de ciertas adaptaciones que existen ante la salinidad, ¿sí? Y es por eso que igual ponemos ahí algunos ejemplos respecto que fueron mencionados durante la clase. En este caso, por ejemplo, podríamos pensar las aves de agua salobre o los anfibios de agua salobre, ¿sí? También como los teleósteos, creo que se pronuncia así, de agua dulce. Así que básicamente ahí podríamos hablar de algunas adaptaciones que tienen algunos organismos frente justamente, o sea, frente a la regulación hidrosalina, ¿sí? Hasta aquí yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? Chiquillo. Sí, Igual creo que la respuesta es bastante sencilla. Particularmente el año pasado igual no fue como difícil de abordarla, sí, porque había una pregunta que era muy similar en realidad, que en realidad cambiaba el contexto. Así que en ese sentido igual, si tienen algún amigo quizás les pueda ayudar de quinto año que haya dado el curso, también les podría ayudar justamente a responder esta pregunta. Sin embargo, no creo que sea la pregunta más compleja dentro del pool de preguntas que hay. Así que eso, solo esperar con esta idea, ayudarle un poquito a, a construir sus preguntas, o sea, sus respuestas más que nada. Ya. No sé si hay alguna duda respecto a estos conceptos. Nosotros pusimos conceptos como bien generales que podrían como abordar como sí o sí en esta pregunta, como que hay conceptos que son muy ligados a la pregunta, pero no sé si hay alguna duda respecto a alguno de los conceptos. Si no hay, seguimos a la siguiente pregunta. Pero la idea es que igual, si tienen alguna duda respecto a esta clase, también puedan hacer sus preguntas. Si no, no, sí, no. ¿Hay alguien ahí? No sé. ¿Puedo pasar un servicio de utilidad pública? Sí. Se busca gente que vaya a responder el seminario 2, que lo evalúen, porque Sí. las notas no pueden estar si no están las evaluaciones. Eso, muchas gracias. Pequeño Oye, comercial. estamos muy en modo fin de semestre. Yo lamento. Sí. Las primeras 2 veces que hicimos el curso, chiquillos, las ayudantías eran presenciales y eran con comilona. Eran bacanes. Espero que podamos retomar eso. Ya, les debo la comilona a Ceci. Me anotan. ¿Cómo me lo cobran? Se lo vamos a cobrar. Entonces, como parece que no hay dudas, van a estar igual ahí los conceptos y ustedes pueden ver y profundizar, después revisar el video de nuevo. Ya, así que vamos por la siguiente. Ya, bueno, entonces, bueno, voy a proceder igual a leerla para quizás no le di tanto contexto al anterior. Bueno, dice así: en el contexto de su clase sobre evidencia a favor de la evolución, un grupo de estudiantes señala que los huesos no han cambiado en el tiempo y que parecen ser la estructura más invariante, rígida o poco plástica entre todos los tejidos animales. En relación con esta afirmación, ¿qué respondería usted?
ahí bueno, sale un asterisco, seguramente piensan en la homología entre tetrápodos y la conservación de estructuras tales como los fémures. Bueno, entonces, como primer criterio, como siempre, se dirige a los estudiantes, así que nunca olvidar eso, ¿sí? Estamos hablando con los estudiantes, así que en primera persona vamos a ir respondiendo. Ya. Respecto a los ejemplos, ¿sí? Hay que primero tener en claro cuál va a ser nuestro argumento, qué es lo que vamos a defender. Y yo creo que está un poco decantado cuál va a ser nuestro argumento, que va a ser como lo que decía el profe, como, le voy a pegar a ese cabrón chico. No, pero no le voy a pegar, pero sí hacer mención más que nada que los huesos en realidad no son estructuras que son invariantes, tampoco son estructuras rígidas. Bueno, en parte, claro, pues nos dan soporte, sin embargo, entendemos que hace alusión esta idea, ¿no? Un poco plástica, como dice ahí. Por lo tanto, es importante utilizar, por ejemplo, los ejemplos que están ahí en las imágenes, respecto, por ejemplo, a la hipertrofia, a la atrofia del hueso. Por otra parte, están las modificaciones que, bueno, no recuerdo cómo se llamaban eso, pero era algo como, bueno, está la fractura y esto del alargamiento del cráneo. No recuerdo bien el nombre que se utilizaba para eso. Igual que el tema de los pies que usaban vendajes, si no me equivoco, justamente para, eh, por decirlo así, modificar la estructura ósea del pie. Entonces, hay varios ejemplos que pueden utilizar a su favor que demuestran de alguna forma que los huesos en realidad no son tan invariantes, ni rígidos, ni poco plásticos como ellos pueden pensar, claro. Y que es como una noción en general, en realidad, que en realidad igual yo tenía al respecto, así que igual podrían, claro, como hablar también desde su perspectiva, sí. Ahora, respecto al uso de conceptos relacionados con la evolución del sistema, ¿a alguien se le ocurre sobre qué hablar en esta parte? ¿Cómo qué concepto utilizar? Sobre la evolución del sistema esquelético. Hemos visto harto, incluso fuera de esta clase. Bueno, si no se le ocurre, aquí les vamos a dar unos tips. Así que vamos con la siguiente. Bueno, dentro de lo que se habló en la clase podríamos hablar de varias cosas en realidad. Podríamos hablar, por ejemplo, de la fusión de los elementos óseos, por ejemplo, en el cráneo, si no me equivoco, que se daba. También podríamos hablar de, por ejemplo, la disminución del número de falangios de dedos, ¿sí? Que también tiene que ver justamente con esto de la evolución del sistema esquelético. La reducción de vértebras, por ejemplo, en aves, estructuras vestigiales óseas, que es algo que hemos visto durante durante las clases, ¿sí? También podríamos hablar de un caso bien especial, en este caso, por ejemplo, de las adaptaciones que ocurren en aves. Hablar, por ejemplo, de los huesos neumáticos, por ejemplo, o de la pérdida de diente en aves también. Eh, Básicamente todo lo que tiene que ver con la pérdida del peso, justamente asociado a los huesos, para que las aves pudieran volar, ¿no? También podríamos hablar, por ejemplo, de los saurisquios y ornitisquios, que básicamente son como estos dinosaurios, ¿sí? Que en realidad le hacen esta diferenciación de acuerdo a la forma que tiene, si no me equivoco, la cadera. Donde los ornitisquios van a tener van a ser como las aves, por así decirlo, y los saurisquios van a tener como una cadera reptiliana, que sí se habla ya. Y finalmente también podríamos abordar esto como de los plantígrados, digitígrados y ungulados, que básicamente hace referencia a como el símil, como si corro con la punta de los pies, si corro con un dedo, no sé, como en los ungulados, así que nosotros somos plantígrados, así que podrían abordar desde ahí, como decir, usted es un plantígrado, ¿sí? No hace un caballo, por ejemplo, o un gato, que puede ser de otra forma, ¿no? Eh, Básicamente eso. Entonces, vamos con la siguiente parte. El uso de conceptos relacionados con la actividad celular del hueso. Yo creo que esto estaba bastante obvio, quizá. Vimos tres. No, no. En las clases se vieron tres elementos importantes respecto a la actividad celular en el hueso, donde estaban los osteoclastos y osteocitos. Y básicamente podríamos decir que los osteoclastos son aquellos que van a estar como eh, quitando hueso, por así decirlo, mientras que los osteocitos van a estar generando justamente hueso. Así que por ahí podrían hablar, por ejemplo, del remodelamiento óseo que ocurre a través de estos grupos celulares, ¿no? Y ponemos ahí también el término de matriz ósea, que hace referencia a lo que secretan básicamente los osteocitos para generar lo que es el hueso. Así que
esos conceptos igual están bastante claros, creo yo, porque son en realidad las células que vimos asociadas justamente al hueso, y que dan cuenta de alguna forma de que el hueso tampoco es tan invariante como pensamos. O sea, hay cambios evolutivos respecto a eso, y también ¿cómo se llama? Actividad celular, es decir, como mecanismos más proximales que van a explicar de alguna forma que el hueso tampoco es tan invariante, incluso si no miramos desde una perspectiva evolutiva. ¿Sí? Entonces podrían quizás hacer referencia a eso también, como una perspectiva evolutiva, una perspectiva más mecánica quizás, como ahora sí, ecológica, ¿no? Y eso, ¿tiene alguna duda al respecto sobre cómo abordar esta pregunta? Igual creo que es sencilla, así que, de hecho se abordó durante toda la clase, así que ya supe. No, no, dice la Javier, así que estamos ready con esto entonces. Ya. Y por último, tenemos la pregunta relacionada a la clase de sexualidad. Entonces tenemos este contexto de estos estudiantes que hablan sobre cuál va a ser el sexo de este niño o niña que van a ser ya por su profesora embarazada. Entonces aquí, como ya hablaba un poco el profe, se busca que ustedes puedan responder esta pregunta a través de una perspectiva más inclusiva con los conceptos vistos en la clase. Entonces tenemos, ay, se me perdió el primer concepto, el primer criterio ya lo vimos en todas las otras respuestas, así que más claro no se los puedo dejar, así que espero que nadie falle en ese criterio, porque el mismo en las 4 preguntas que se dirige al estudiante, le hablan a su estudiante, ya. El emplear al menos un ejemplo a favor de su argumento, no puse fotito ni nada, se me fue, pero lo que hablaba el profe, ver estas, pueden sacar info de esta tabla que estaba en la clase, ver estas desviaciones, ver el tema de la intersexualidad, ahí tienen harto por donde sacar ejemplos a favor de su argumento, ¿ya? Y en relación al el uso de conceptos vistos en la clase, tienen que ver que cumplan con ver conceptos relacionados a determinación sexual específicamente, ¿ya? Acá puse algunos que se relacionan más con esa parte. Ahí se me fue. Ahí sí. Entonces tenemos la determinación sexual en sí, que también pueden usarlo como término. El tema de la heterogamia, la anisogamia, hacer esta diferencia entre género y sexo también puede servir. Pueden irse por un tema más genético también, etc. Pero la idea es que puedan ocupar conceptos relacionados a la determinación sexual específicamente, porque el otro criterio hace relación a como otros aspectos que están relacionados al desarrollo sexual. Y acá les puse 3 conceptos que son como los más generales, que es como la diferenciación sexual, que vimos en la clase era distinta a la determinación sexual, y los espectros del desarrollo sexual, también es otro concepto, y los grados de indeterminación sexual, que también vimos en la clase, una escala, no me acuerdo el nombre del tipo, pero había una escala. Entonces ahí pueden sacar harta info para su respuesta. Y también queda como pega personal si quieren abordar otra cosa, porque de sexualidad es un área como bastante amplia, entonces ustedes pueden buscar más información para poder responder la pregunta y eso siempre es bienvenido. Y no sé si hay alguna duda respecto a esto. Igual recordar, por ejemplo, esto de bueno, que acá no lo pusimos, que era lo que le habíamos preguntado al profe cuando empezó la sesión, ¿no? Que esto de los ejemplos que van a utilizar a favor de su argumento.
Sí, había una tabla en la presentación, en el video, donde hablaban justamente de estos ejemplos que van a permitir, en este caso, darle sustento a su argumento, que es como hablar de que hay gente hay personas que que tienen cierto grado de indeterminación sexual, ¿sí? Y hablar quizás de algún ejemplo respecto a eso, puede ser muy importante. Aparte, hay que tener en cuenta que existe una alta probabilidad igual de que hay algún estudiante que presente algún grado de indeterminación sexual, y es importante justamente hacerlo sentir que es normal y que son cosas que ocurren, ¿no? Así que ese es mi comentario más que nada. No sé si hay alguna duda respecto a esta pregunta, algún criterio, algo. Por ejemplo, en esta pregunta, un criterio dice emplea al menos un ejemplo, entonces con un ejemplo podrían tener excelente si lo ocupan bien. Pero por ejemplo, de abajo dice uso de conceptos, entonces tienen que usar más de un concepto. Entonces, ¿se entiende? Si está en plural, usan al menos dos para que cuente como plural. ¿Ya? Ujú. Y eso, no sé si no tienen, ahora es como, ahí, se me pierde el mouse. Como dudas generales, si tienen alguna duda respecto a cualquier cosa de la prueba. No, sí, O de la materia en general también, podrían preguntar también. lo que quieran. Igual con Tailand siempre estamos ahí pendientes de su pregunta. Yo estos días me he demorado más en responder porque estamos full con portafolio, está horrible todo, pero igual respondo. Así que eso, ojalá y como con la ayudita puedan responder la prueba de mejor forma, que ya sea un apoyo. Muchas gracias, chiquillos, por apoyar todo esto. Y ánimo al curso, yo creo que estamos... Cristian dijo al principio que trasnochó, yo creo que hay mucha gente así que está... Dormimos 2 horas con la tele hoy día. Estamos muy bien. Sí. Yo hoy paso de largo en el laboratorio, toda la noche. Así, Sí. son mis No, jueves qué fome. reventados. Sí, son los jueves en general. Así que igual Sí. entiendo el contexto. Ya, pues, oye, cualquier cosa estamos, yo creo, al correo respondiendo y nada, pues, ánimo, fuerza, que se acabe luego el semestre. Sí, Yo creo que por favor. importante, sí, mira, y muy importante creo que es aprender. O sea, si nos llevamos conceptos nuevos, nuevas visiones, nuevas ideas, al final eso es lo que tenemos que rescatar. Ya, el sueño va a pasar, pero ojalá queden algunas ideas, algunos conceptos y podamos aprender algo de lo que estemos haciendo. Sobre todo que la prueba sea un proceso de aprender algo. Creo que eso es bacán. Bien. Ya, pues, chiquillas, chiquillos, que estén súper bien y le agradezco un montón, Ignacio, Estefi, que estén acá despiertos. Sé que están despiertos, yo creo que están como sonámbulos. Bien, que estén súper bien. Cualquier cosa, Chaito, que estén correo. súper. Chao, Supongo chao. que Muchas gracias. esta es la despedida del curso. Oh, tienes razón. No, pero. Oye, ¿Habrá tienes otra sesión? razón. Podríamos hacer una sesión random en algún momento. Con comida, con música. Ahí lo vamos a ver. Sí, apoyo. Sí, sí, no podemos terminar. Así como con Sí. sueño. No, tenemos que. Y quizás más para hablar de la vida, más que de la materia. ¿Ya? Así que espero que tengamos esa opción. De mi parte va a existir esa instancia. Ya, pues, un abrazo y ánimo y éxito con lo que resta del día. Chao. Chao. Chao, profe. Chao a todos. Chao. Chaito, Que tengan un buen día. todos. Igualmente, ¿eh? Igual, Javi. Adiós. Sin...